Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Unaciencias. En esta ocasión vamos a empezar el curso de transferencia de calor con un ejercicio sobre aletas de sección anular. Esto es muy aplicativo y a continuación voy a comenzar a leerlo. Una aleta anular de aleación de aluminio cuya conductividad K constante de 90 BTU por hora, pie grado Fahrenheit, se encuentra fijada en un tubo de un pie de longitud del mismo material, calentado, cuya temperatura promedio de contacto con la aleta, TB, temperatura de la base, es de 300 grados Fahrenheit. El tubo tiene un radio externo de R1, 0.5 pulgadas, mientras que el diámetro externo de la aleta anular es de 3 pulgadas y el espesor de la aleta es de 1.1 sobre 64 pulgadas. La aleta se encuentra en contacto con aire atmosférico cuya temperatura del fluido, ¿no?, del ambiente, es de 70 grados Fahrenheit, siendo el H entre la aleta y el aire 5 BTU por hora, pie cuadrados por grado Fahrenheit, ¿no? Calcular la distribución de temperatura en la aleta para valores de radio de R igual a 0.5 pulgadas, 0.75 pulgadas, 1 pulgada, 1.25 pulgadas y 1.5 pulgadas. La velocidad de calor total perdido por la aleta y la efectividad de la aleta. Bien, para iniciar el problema hemos graficado según las características que nos dicen, ¿no? Es un tubo de color verde, tiene un radio de 0.5 pulgadas y una longitud de un pie, ¿no? Ahora, la temperatura en la que está en contacto con nuestra aleta, la temperatura de la base, es de 300 grados Fahrenheit, ¿no? Ahora, dibujamos la aleta anular, que tiene un espesor de 1 sobre 64 pulgadas, tiene un radio, o un diámetro, perdón, un diámetro de 3 pulgadas, ¿no? Y bueno, el radio vendría a ser la mitad, pues, ¿no? 1.5 pulgadas. Entonces, además nos dan el dato de la temperatura ambiente, que es de 70 grados Fahrenheit. Básicamente, aquí podemos darnos cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que al aumentar o al agregar una aleta a una superficie que está transfiriendo calor por convección, el objetivo principal es el de aumentar el área de transferencia de calor. Entonces, vamos a proceder con la solución del problema. Vamos a utilizar el método analítico con lo que son las tablas de Bessel. Pues bien, aquí hemos colocado los valores de la tabla de Bessel y además hemos empleado aquí, ustedes saben que básicamente en las tablas de Bessel solo tienen 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, así, entre 0.2, ¿no? Más 0.2 más 0.2. Lo que hemos hecho es, en este momento, colocar aquí una fórmula para que, dependiendo del valor que nosotros pongamos de M y R, M por R, se interpole automáticamente mi valor que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el único trabajo para poder trabajar más rápido, ¿no? Cada uno de estos valores, hallarlos más rápido, ¿no? Estos van a estar en función del MR. Y lo interpolamos y básicamente yo coloco aquí simplemente el valor de mi M por R y me va a dar mis valores, ¿no? El E a la menos MR por I sub 0 de MR, ¿no? Entonces, todo así voy a hacer para cada caso, ¿no? Para cada siguiente. Simplemente es una interpolación simple. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. La longitud de mi tubo, el R1, que es de 0. Bueno, aquí aclarando, lo he colocado todo en pies. O sea, si me decían que era 0.5 pulgadas, tengo que pasarlo a pies, ¿no? Vendría a ser entre 12, ¿no? Para pasarlo a pies. Y bueno, para el otro caso del R2, que es de 1.5 pulgadas, lo he dividido entre 12 para pasarlo a pies. Ahora, el H también, aquí está, ¿no? 5 BTU por hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Y el K, la constante de conductividad térmica, que es de 90 BTU por hora, pie, grado Fahrenheit. Y tenemos nuestro espesor,
Recuerden que era 1/64 y lo dividimos entre 12 también y con ello tendríamos nuestro espesor en pies, ¿no? Ya recordando para que al final, como mi H y mi K están en pies, ¿no? Entonces es un poco más complicado. Aunque vendría a ser lo mismo, ¿no? Si ustedes desean, lo cambian a K pulgadas cuadradas y todo trabajan con pulgadas, ¿no? O esto lo mantienen en pies y trabajan además con pies, ¿no? Ya depende de ustedes. Bien, entonces luego lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestro m, que ya sabemos su fórmula, ¿no? El m cuadrado es igual a 2 por h sobre k por t, ¿no? Entonces, en este caso, el m vendría a ser, bueno, la raíz, ¿no? La raíz de 2h entre k por t. Pues bien, esto es lo que hacemos aquí. El m vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por h4, que vendría a ser el h, entre h5, que vendría a ser mi k, por t, ¿no? El espesor. Entonces, con ello hallamos nuestro m. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues si ustedes se dan cuenta en las fórmulas para el perfil de transferencia, el perfil, ¿no?, de la transferencia de calor en esa aleta, una aleta lunar, pues vamos a tener esta ecuación, en la que vamos a tener el I sub 0 de MR, el K sub 1 de MR2, K sub 0 de MR, I sub 1 de MR2 y así, ¿no? De cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a nosotros necesitar hallar primero los valores constantes. Los valores constantes de esta ecuación vienen a ser el I sub 0 de MR1, el K sub 1 de MR2, el K sub 1, bueno, el K sub 0 de MR, no, este es variable y el I sub 0 de MR también es variable. Todos los términos que estén en función de R1 y R2 van a ser los constantes, ¿no? Así como este de aquí y estos dos de abajo, ¿no? Los únicos variables que están en función de mi radio son el I sub 0 de MR y el K sub 0 de MR. Entonces, además sabemos que el θ sub 0 es T menos TF, perdón, aquí es el T de la base menos TF, y el θ solito es la temperatura que yo estoy buscando, menos la temperatura del fluido, ¿no?, del ambiente. Entonces, hasta ahí, nosotros sabemos que para hallar mi perfil de temperatura, en función de mi radio, pues tengo que hallar cada uno de estos valores, ¿no? En función de las constantes de la tabla de Bessel. Entonces, voy a proceder a hacer eso, ¿no? En la función. Primero tengo que hallar mi MR1 y mi MR2, pero de mi R2 corregido, ¿no? Para tener un valor más exacto. Teniendo en cuenta de que voy a considerar el espesor, pues, ¿no? El espesor de mi aleta. Entonces, la longitud corregida en primer caso es la longitud de la longitud de mi aleta más el espesor sobre 2, ¿no? Entonces, la longitud corregida en este caso sería la longitud de la aleta libre, ¿no? La aleta vendría a ser R2 menos R1, ¿no? ¿Sí? Porque estamos, no se cuenta esta parte, pues, ¿no? La longitud total de la aleta vendría a ser el R2 menos el R1, ¿no? Esta parte nada más. Más el espesor sobre 2, ¿sí? Entonces, con eso hallamos nuestra longitud corregida. Y con la longitud corregida hallamos nuestro radio 2 corregido, que vendría a ser igual a el radio 1 más la longitud corregida. Entonces vemos cómo ha aumentado mi valor de R2, ¿no? Bueno, ligeramente, ¿no? Un valor muy pequeño, pero de todas maneras se coloca, ¿no? Varía ligeramente. Ahora, vamos a proceder a hallarlo, como les estaba diciendo, mi MR1, mi MR2 corregido. O sea, el producto de M por R1 y el producto de M por R2 corregido. Entonces, una vez que ya los hallé, ahora lo que yo quiero hallar y lo que voy a buscar en mi tabla de las funciones de Bessel es mi MR1, perdón, este valor, 0.3849. Tengo que en primer caso interpolarlo, ¿no? Porque no tengo ese valor exacto en mi tabla, solo tengo 0.2 y 0.4. Entonces, como yo ya preparé mi Excel, simplemente tienen que colocar aquí el valor de su M por R, ¿no? Y bueno, reemplazar estos valores, pues, ¿no? Y eso es lo que van a copiar aquí.
ustedes necesitan tanto estos valores, ¿no? El E a la menos R1 de I sub 0 MR1, E a la menos R1 de I sub 1 MR1, E a la MR1 K sub 0 MR1 y E a la MR1 por K sub 1 MR1, ¿no? Entonces, así simplemente copian estos valores aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este de aquí lo hemos copiado aquí. Ahora, continuando, pues hacemos lo mismo para el MR2 corregido. No, M por R2 corregido. Entonces, simplemente igualito. ¿Cuánto nos salió? 1.1607, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar aquí, ¿no? En mis tablas de las funciones de Bessel. 1.1607, bueno, tenemos ese valor. Lo colocamos aquí, lo interpolamos y bueno, vamos a copiar estos valores. De igual forma como hicimos en el anterior caso, ¿no? Entonces, ya interpolado lo copiamos aquí, menos lo mismo que esto, ¿no? Y bien, ahora, como simplemente aquí tenemos que despejar el I sub 0 de MR, ¿no? De MR1, el I sub 1 de MR1, el K sub 0 de MR1 y el K sub 1 de MR1. Y pues bien, simplemente lo que voy a hacer es, el valor que me salió aquí, lo voy a dividir entre el exponencial de menos MR1, ¿no? Exponencial de menos MR1, ¿sí? Porque ustedes simplemente estamos despejando, ¿no? Entonces, para nosotros tener el solito, el I sub 0 MR, tengo que dividirlo entre el que le está multiplicando, ¿no? El exponencial a la menos MR1, ¿no? Entonces, simplemente hago eso y ahí mi valor. Y así de igual forma para los otros, ¿no? Para el I sub 1, para el K sub 0, el K sub 0 en el caso del K sub 0 y del K sub 1, pues estos se dividen entre E a la MR1 nada más. E a la MR1. No, se dan cuenta que es negativo, pero en el otro es positivo, ¿no? En el caso del I es negativo y en el caso del K es positivo. Bien, entonces hacemos lo mismo para todos. De igual forma para el M por R2 corregido, ¿no? Entonces igualito nosotros lo vamos a dividir entre el que está multiplicando, en este caso E a la menos M, el producto de M por R2 corregido, ¿no? Y así, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos los valores constantes, estos recuerden que son constantes, mientras que los demás que yo necesito aquí, solo voy a necesitar aquí, dense cuenta, el I sub 0 de MR y el K sub 0 de MR, ¿sí? Entonces, por eso, básicamente, los demás ya los tengo. Estos son los únicos que voy a buscar en mi tabla. El I sub 0 y el K sub 0. Entonces, primero para un radio de 0.5 pulgadas, o sea, el radio inicial, si no me equivoco, ¿no? Es 0.5 sobre 12. Aquí abajo vamos a colocar el radio, la otra temperatura que me piden, a un radio de 0.75 sobre 12. El otro radio a 1 pulgada o 1 sobre 12, en pies, todo en pies. Este de aquí el radio entre 1.25 sobre 12. Y por último 1.5 pulgadas, ¿no? En la punta de la aleta, mejor dicho. Y también no lo convertimos a pies. Todo lo estamos trabajando en pies. Entonces, hallamos el MR, ¿no? El MR sabemos que es el producto nada más de mi valor M por el R, ¿no? No hay problema. Entonces, ya tenemos el MR, entonces buscamos, ¿no? Estos valores, simplemente el I sub 0 MR y el K sub 0 MR. Son los únicos que necesito, ¿no? Entonces, ya sabemos que el I sub 0 va acompañado por E a la menos MR y el K sub 0 va acompañado del E a la MR, ¿no? Entonces, primero voy a buscar en las tablas de Bessel con ese valor. Bueno, el 0.5 yo ya lo tenía, ¿no? Que era estos dos valores, ¿no? Sí, o sea, en el radio de 0.5 pulgadas es el R1 justamente, ¿no? Entonces, o bien lo puedo copiar aquí, ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? El I sub 0 y el K sub 0 de MR multiplicado por el E a la menos MR y el otro por el E a la MR, ¿no? El que llamamos en la tabla.
eh, o sea, este valor 0.3849, ¿no? O sea, simplemente hemos usado los valores que necesitamos, que son el I0MR y el K0MR, ¿no? Multiplicado por el exponencial. Entonces lo hemos copiado nada más y hemos hallado nuevamente su I0 de MR y el K0 de MR. Entonces lo coloqué aquí simplemente para tener un poco más programado, ¿no? La tablita y se note. Entonces ya sabemos que de todas formas la temperatura en el 0.5 pulgadas, ¿no? Me tiene que dar 300 Kelvin, 300 grados Fahrenheit, ¿no? Porque es en el punto en que la temperatura la temperatura es la temperatura de la base, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerden? En el radio igual a 0.5 pulgadas, pues la temperatura viene a ser la temperatura de la base. Entonces, voy a hacer lo mismo ahora. Claro que esto lo he comprobado aplicando la fórmula, ¿no? La fórmula que está aquí, del perfil de temperatura. Básicamente el teta sub 0, que vendría a ser la diferencia entre el T de la base menos el T del fluido. Y todo eso multiplicado por estos valores, ¿no? I sub 0 de mr, que ya lo hay, por K sub 1 de mr2, que es constante, que ya lo hay, más K sub 0 de mr por I sub 1 de mr2 entre I sub 0 de mr1 por K sub 1 de mr2 más I sub 1 de mr2 por K sub 0 de mr1, ¿no? Entonces lo único que varían, está en función de mi radio, es estos dos, ¿no? El I sub 0 de mr y el K sub 0 de mr. Y obviamente, al despejar esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, para despejar el T, yo sé que teta es T menos TF, simplemente despejando el T, a todo esto le sumo TF, ¿no? Entonces por eso es que aquí al final yo tengo más K3, ¿no? Que viene a ser mi temperatura del fluido. Entonces, nada más he aplicado la fórmula y he comprobado que la temperatura obviamente en el radio de 0.5 pulgadas es el de la temperatura de la base, ¿no? Entonces, lo demás es simplemente lo mismo, ¿no? Aplicar lo mismo. Como ya tengo el MR, igualito lo busco, ¿no? Ahora coloco mi MR 0.5774, ¿no? Redondeado. Entonces estaría por aquí, ¿no? Entonces tendría que colocar 0.5774. Y eso es lo que yo coloco aquí, ¿no? Yo solo necesito el I sub 0 de MR y el K sub 0 de MR. Entonces, solo voy a copiar esos dos, ¿no? 0.6104 y el 1.4, a ver, este de aquí, ¿no? El K sub 0 de MR. Entonces, esos son estos dos. Entonces, para hallar el I sub 0 de MR solito y el K sub 0 de MR solito, pues simplemente tengo que hacer lo mismo, ¿no? Dividirlo entre cada uno de sus coeficientes, ¿no? Entonces, igualito tengo ahora estos son mis valores que me van a hacer variar mi temperatura. Y pues bien, básicamente lo reemplazo en mi fórmula y nuevamente aplico, ¿no? Esta fórmula de aquí, reemplazo los constantes y reemplazo lo único que voy a reemplazar es la variable, ¿no? El I sub 0 de mr y el K sub 0 de mr es lo único que se va a diferenciar del primero. Entonces, aquí rápidamente con el Excel yo lo puedo programar y va a funcionar bien, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, mis únicos valores variables son K23 y L23, que vienen a ser el I sub 0 de mr y el K sub 0 de mr. Entonces ya tenemos, y lo mismo aplicamos para cada uno, ¿no? Para el MR de 0.7698, aquí está, copio los valores que me interesan, que son el I sub 0 de mr y el K sub 0 de mr. Y ya lo tenemos. Y bueno, luego hacemos lo mismo para todos y tenemos nuestro perfil de temperatura en la letra, ¿no? Y ya está, lo que nos piden. Ahora, ¿qué más necesitamos? El calor de la aleta, ¿no? Ahora, este es el calor de la aleta, aplicando fórmula. 2pi por R1 por T, por K, por M, por teta sub 0, por todo este factor. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que este calor de la aleta ya está multiplicado por su efectividad. Ajá. No es el calor máximo, obviamente, sino es el calor de la aleta ya efectivo, ¿no? Multiplicado por su efectividad. Perdón, por su eficiencia, ¿sí? Hay que
diferenciar esos dos puntos, ¿no? Eficiencia y efectividad. La eficiencia pues viene a ser el rendimiento básicamente del calor, la relación que hay entre el calor de la aleta, entre el calor máximo que puede transportar la aleta, pues, ¿no? Entonces, en este caso, este calor de la aleta ya está, viene a ser el resultado del multiplicar la eficiencia de la aleta multiplicado por el calor máximo que transmite la aleta. Entonces, ya está aquí de un método analítico, nosotros lo podemos evaluar, simplemente reemplazando los valores, ¿no? Y está todo en nuestro Excel. 2 por pi, por R1 por T, por K por M, por diferencia de temperaturas, TB menos TF, y por todo el factor, ¿no? Que vemos aquí. Y vemos que es constante, ¿no? Todo esto de aquí es constante y ya lo habíamos hallado. Entonces ya está. Ahora, ya tengo el calor de la aleta, ¿no? Y bueno, esto está en BTU por hora, ¿no? Esa es la velocidad del calor, ¿no? Está en las unidades que hemos empleado, ¿no? BTU por hora. Ahora, ¿cómo llamamos la efectividad de la aleta? ¿No? Que es muy diferente. Pues bien, en este caso la efectividad de la aleta, pues tendría que estar dado, aquí está, el calor libre de aletas más el calor de la aleta entre el calor sin aletas, ¿sí? Entonces el calor libre de aletas pues estaría dado por el área, ¿no? Perdón, el H por 2pi por R1 por la longitud de mi tubo menos el espesor de mi aleta multiplicado por la diferencia entre la temperatura de la base menos la temperatura del fluido, ¿no? Del ambiente. O sea, a mi longitud, lo único que va a cambiar aquí es que a mi longitud total es como que yo quiero calcular el área de este tubo, ¿no? El área lateral, ¿no? O sea, las caras del tubo, las que están aquí al costado. Entonces, para hallar eso, simplemente yo diría 2pi R1 por L, ¿no? Pero en este caso, yo les tengo, como es el calor libre de aletas, tendría que quitarle, obviamente no es libre de aletas, es porque no va a tener la aleta. No tengo que considerar la parte de la aleta. Es como que le tengo que restar, ¿no? A la longitud total el espesor que está ocupando mi aleta. Entonces es el calor libre de aletas, ¿no? Que bueno, ya está aquí calculado, ¿no? Todo en Excel. ¿Sí? 2pi por el H, ¿no? El H por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas. Temperatura de la base menos temperatura de la convección del fluido, ¿no? Entonces luego tenemos el calor sin aleta. La diferencia entre el calor libre de aletas y el calor sin aletas, pues básicamente en el calor sin aletas es como que no, imagino que no, esta aleta no está, ¿no? Que está solo el tubo. Entonces ahí el calor sin aleta pues vendría a ser toda la longitud, ¿no? No está mi aleta, simplemente sin mi aleta tendría toda la longitud para transferir el calor por 2pi por radio por el H por la diferencia de temperaturas y con eso tendría todo el calor que puedo disipar mi tubería, mi tubo sin la aleta, ¿no? Entonces luego ya calculé el calor de la aleta por el método analítico y pues bien tendría que efectividad, en este caso, el calor libre de aletas más el calor de la aleta entre el calor sin aleta, ¿no? O sea, esta efectividad quiere decir cuánto ha mejorado, ¿no? Cuánto es la relación entre el calor que ahora transfiere mi aleta y el calor que transfería antes de tener aleta, ¿sí? Por eso es que yo sumo el calor que ahora transmite, que vendría a ser el calor libre de aletas más el calor de la aleta, entre el calor que transfería antes, ¿no? Cuando no tenían una aleta, ¿sí? Y entonces básicamente esa viene a ser mi efectividad, que en este caso me sale 1.25, ¿no? Y es relativamente baja. Entonces, ahora, este es por el método analítico, mi calor de la aleta. Yo también podría calcular mi calor de la aleta
simplemente multiplicando la efectividad por el calor máximo, ¿sí? Pero primero tengo que hallar la efectividad, obviamente, ¿no? Entonces, para hallar la efectividad de la aleta, aquí está también la fórmula. La efectividad de la aleta tendría que estar dado por 2 por el radio 1 entre m, entre la diferencia de cuadrado de radios, y todo eso multiplicado por estos valores constantes, ¿no? Que por cierto ya los hemos calculado, ¿no? Si nosotros ya tenemos esto, ya podemos hallar todo, ¿no? Se dan cuenta el calor, la efectividad, el perfil, ¿no? Y esto es lo que necesitamos. Y simplemente cambian nada más unos términos. Y con eso hallamos la eficiencia de mi aleta. Entonces, ¿qué me dice la teoría, no? Como les estaba diciendo, el calor que transmite mi aleta viene a ser la efectividad por el calor máximo que puede transmitir mi aleta. ¿Sí? Por eso le decía, ¿no? La eficiencia, perdón, la eficiencia viene a ser la relación entre el calor de la aleta que transmite real, ¿no? El valor real que transmite, el valor de calor que transmite en verdad mi aleta, entre el calor máximo que en total puede transmitir. Entonces, el calor máximo, pues bien, el calor máximo está dado por, en este caso, H28, bueno, vendría a ser, para ir al calor de la aleta, pues tengo que multiplicar mi eficiencia por el calor máximo, como les había dicho, ¿no? Entonces la eficiencia, que ya la hallé, H28, multiplicado por 2pi, ¿no? Por la diferencia de cuadrado de radios, ¿no? ¿Por qué? Porque es el área que por la que está transmitiendo calor mi aleta. O sea, esta área de aquí, pues, ¿no? Si ustedes me dicen por qué 2pi por diferencia de cuadrado de radios, debería ser, ustedes dirán, ¿no? Pi por la diferencia de cuadrado de radios nada más, ¿no? Porque ¿cómo hallo yo el área de esta parte de arriba de la aleta? Esta parte de aquí, ¿no? La parte circunferencial, pues sería simplemente pi por r2 al cuadrado, ¿no? Al área grande le quito el área chiquita. Entonces con ello, básicamente habría ya el área, ¿no? Pero ojo que mi aleta no solo tiene una cara de arriba, también tiene una cara de abajo. Entonces por eso es que yo lo multiplico 2 por pi por la diferencia de cuadrado de los radios, ¿no? De r2 cuadrado menos r1 cuadrado. Y bueno, ese vendría a ser el área por la que puede transferir calor mi aleta, ¿no? Claro que también se le puede agregar el tema del espesor, ¿no? O sea, esta área de aquí pequeña. Pero generalmente se considera despreciable y por eso no lo consideramos tampoco aquí. En el calor de la aleta por el método analítico tampoco se considera ese espesor, ¿no? Entonces se desprecia y pues simplemente lo tenemos aquí, ¿no? Todo esto calculado, multiplicado por el H4, que viene a ser mi H, ¿no? el calor por convección por la diferencia de temperaturas, el T de la base menos el T de la temperatura ambiente, ¿no? La temperatura ambiente. Entonces con ello ya tenemos nuestro calor real que puede transmitir mi aleta. Y básicamente se pueden dar cuenta que esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hallado por el método analítico tiene que ser igual a esto, ¿no? Porque vienen de lo mismo, ¿sí? Simplemente lo he demostrado y ya pueden ver que es el concepto, ¿sí? Entonces ustedes pueden hallar el calor aplicando este formulón o pueden hallarlo, bueno, igual para hallar la eficiencia pues tienen que aplicar este formulón o hacerlo por el método gráfico. Entonces tienen esas dos alternativas, hallar la eficiencia por el método gráfico o por esta fórmula y posteriormente hallar el calor de la aleta multiplicando por el calor máximo, ¿no? Que ya saben cómo se halla el calor máximo, que vendría a ser todo el calor que pueden transmitir mi aleta. O sea, el área de mi aleta, las dos áreas grandes de la aleta, multiplicado por el H y por la diferencia de temperaturas, ¿no? Ese es el calor máximo que puede transmitir mi aleta. Entonces el calor de aleta simplemente sería la eficiencia por el calor máximo. O lo puedo hallar directamente por, si me piden el calor de la aleta, pues lo puedo hallar por esta fórmula también. Y ya está, ¿no? Y posteriormente hallar la efectividad, recuerden cómo es el término, ¿no? Y listo. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y próximamente también estaremos presentando
otros videos, ¿no? Del curso de transferencia de calor. Muchas gracias.